La comida se la llevaban con gusanos. Y detrás de todo esto sí hay una lógica económica que nos parece bastante perversa, ¿no? Principalmente pues porque no es atractivo decir al electorado que vas a aumentar el gasto en un lugar al que van criminales. Hay que decirlo, la mujer en México es doblemente victimizada ante el sistema de justicia penal. En México, la única prisión federal de mujeres es el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, mejor conocido como el Ceferezo 16, ubicado en Cuauhtlán del Río, Morelos. Pero más allá de ser un centro de readaptación, es un infierno, donde se han reportado más de 15 presuntos suicidios. ¿Por qué? Le llevaban la comida, se la llevaban con gusanos. Y no fue mi hija la única que dio esta queja. Le llevaron unas tortas que llevaban gusanos, la carne. El 14 de mayo de 2024, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre, hasta ese momento, la muerte de al menos 11 mujeres privadas de su libertad en el Ceferezo 16. Sin embargo, no son muertes comunes y corrientes, sino que se investigan como presuntos suicidios. Así lo explicó la secretaria de Seguridad. Es una serie de problemáticas, es multifactorial, no es solamente una causa, la ocurrencia de suicidios. Voy a explicar algunos. Este penal fue diseñado para albergar a 2.528 personas privadas de la libertad, pero no se consideró que el espacio sería ocupado por mujeres. Y se omitió integrar la perspectiva de género en su internamiento. En la actualidad ya trabajamos en un modelo integral. La funcionaria aclaró que el primer presunto suicidio ocurrió en marzo de 2023. El segundo fue en julio. En agosto ocurrieron 2 decesos más. En septiembre otros 2. Uno más en octubre, en noviembre 3 y uno más en diciembre. Según la secretaria, en total 11 hasta ese entonces. La intervención interinstitucional ha sido integral, atendiéndose las diversas solicitudes de las mujeres privadas de la libertad, además de que se ha promovido en la medida de lo posible el acercamiento de las familias, facilitándoles la comunicación con ellas y con sus redes de apoyo. Estas tareas han incidido en su estado emocional y físico, con esto, en lo que va del 2024, no se ha registrado ningún deceso en este penal. ¿Qué tan cierto es esto? Hasta el 14 de mayo de 2024 no se había reportado otra muerte además de las que mencionó la secretaria de Seguridad. Sin embargo, unos días después, el infierno cobró al menos 4 vidas más. Ahora se cuentan 15 decesos sin aquellos que pudieran no reportarse. Para entender lo que sucede en este centro, debemos comprender cómo funciona la cárcel. Es una prisión federal que opera como una asociación pública privada, es decir, una empresa privada, en este caso Capital Inbursa, encargada de la construcción y de ciertos servicios. Por otra parte, la seguridad corresponde a las autoridades penitenciarias, en este caso, el órgano administrativo desconcentrado de previsión y readaptación social. El penal se divide en 3 partes: máxima seguridad, mediana seguridad y lo que llaman hogares. Son como casas con celdas, pero hay como reglamentos diversos en estos, ¿no? Máxima seguridad es una celda por persona. En máxima seguridad, por ejemplo, tenían a los intelectuales, tenían, por ejemplo, a la mujer esta del caso de Ayotzinapa, tenían a la China, la sicaria del Chapo Guzmán, o sea, tenían como perfiles muy puntuales, mediáticos, y que sean de alto perfil criminológico técnicamente. Luego tienes el área de mediana seguridad, donde ahí hay más de una persona privada de la libertad técnicamente por celda, y no tienen un régimen de 23 por 1 hora al día de salir a un patio que está techado, a diferencia de máxima seguridad. Ellas tienen un poquito más de libertad. Y luego tienes las casas, los hogares, que son esta área donde las mujeres, digamos que prácticamente tienen las llaves de sus propias celdas y tienen la responsabilidad de cocinarse, tienen la responsabilidad y pueden estar caminando por el dormitorio
sin este encierro puntual particularmente. Entonces, esto es muy importante porque lo que nosotras hemos entendido es que detrás de todo esto sí hay una lógica económica que nos parece bastante perversa, ¿no? De cómo se ha estado generando, ¿no? esta relación, esta asociación pública y privada en donde se generan ganancias a costa de los derechos de las mujeres que están ahí. ¿Cuánto cuesta una vida? Esto es una pregunta que en el Ceferezo 16 claramente tiene respuesta. De acuerdo con Reinserta, cuesta 1.650 pesos por mujer privada de la libertad al día. El presidente Andrés Manuel López Obrador también conoce esta respuesta. En su conferencia mañanera del 4 de enero de 2021, declaró que las cárceles son hoteles de 5 estrellas debido a los contratos que se dieron a empresas privadas para su administración. O cuando entregaron los contratos para construir penales que significaron y siguen significando un gasto elevadísimo para el pueblo de México. Les decía yo que un penal de esos que construyeron es el equivalente a un hotel de gran turismo, lo que cuesta rentar un hotel de gran turismo, no 5 estrellas, sino de lo más exclusivo. Durante todo un año, si se renta un hotel de gran turismo durante todo un año, cuesta menos que lo que tiene que pagar el gobierno por mantener un reclusorio que fue privatizado. ¿Qué ha pasado? Que se han bajado los recursos que se han dado, se ha bajado los sueldos del personal que trabaja ahí y se ha bajado la cantidad de personal que trabaja en los centros. Naturalmente el CPS 16 también está en el medio de la nada. Aquí entra otra problemática para entender qué es lo que está pasando en el 16. Aquí entra otra problemática que tiene que ver con pues para qué son los centros de reinserción social. Y la ley, el 18 constitucional, determina y marca que los centros de reinserción deben de fomentar el apego familiar. Las cárceles siempre han sufrido los recortes presupuestales, ¿no? Son las primeras instituciones que son atacadas cuando alguien dice hay que eficientar los recursos públicos, hay que hacer una mejor distribución del gasto. Son siempre las primeras instituciones que sufren, principalmente pues porque no es atractivo decir al electorado que vas a aumentar el gasto en un lugar al que van criminales. Y aquí hay que hacer una grave y una importante distinción. La mayoría de las mujeres que están en el Ceferezo 16 no son culpables. Entonces ahí hay claramente un anuncio, ¿no? En donde se tienen que ajustar, recortar los presupuestos, ¿no? Que se destinan a los centros penitenciarios, y con eso ¿qué pasa? Una política nacional de traslados. Hay traslados masivos en todo el largo y ancho del país, pero sobre todo de centros estatales a los centros federales, ¿no? Entonces, cuando prestamos la atención al Ceferezo 16, vemos que antes del 2021 la población se mantenía entre 900, hubo un año donde estaban por debajo de 900, incluso 700 mujeres, y ahora sabemos que a partir del 2021 ha ido incrementando esta población. Como vemos, la austeridad ha llevado a trasladar a todas las mujeres en un proceso federal a esta cárcel, alejándolas de su familia. Ella es la señora Leticia, originaria de Sonora. Su hija, que para efectos de este reportaje llamaremos Sara, apela una sentencia de varios delitos, proceso que pudiera llevar en su entidad, pero que tras esta situación fue llevada al Ceferezo 16 en Morelos, a una distancia de alrededor de 2.000 kilómetros. ¿Cómo es toda esta travesía para llegar al Ceferezo 16 en Morelos? No, es algo muy difícil, muy difícil, porque nosotros nos trasladamos de aquí de Sonora a México, de México a Cuernavaca, y de ahí todavía a Coatlán del Río, que es donde está el Ceferezo. Es algo muy difícil para nosotros. ¿Que será una cuestión de 2 días más o menos? Sí.
Sí. Es una cuestión de 2 días. Y cuestión monetaria, me imagino que también, digo, esto sube además de personas, por ejemplo, si es una persona que será pagar el avión y luego el transbordo en el camión y demás. Ok, sí. El caso de Sara y su madre Leticia solo es uno de miles. Se trata de un problema de años que involucra a mujeres privadas de su libertad de todo México. Hacen este traslado en el 2016, si no mal recuerdo, del Nayarit, particularmente donde en el penal federal de Nayarit tenían el penal mixto, donde tenían a las mujeres en terribles condiciones. En el penal de Nayarit, como los tienen en muchos penales estatales, en mal llamados penales mixtos. Vuelan a las mujeres en ese entonces, y de hecho una mujer, a mí me tocó estar en ese traslado y una mujer perdió la vida en el avión porque no llevaba su medicamento de la diabetes. Y desde ahí empezamos mal. Pero en muchas ocasiones, claro, los jueces toman decisiones arbitrarias pensando únicamente en la disponibilidad de una litera, de un espacio donde puedan dormir, de una estancia, y no toman en cuenta elementos que para las internas son muy importantes. Por ejemplo, estar cerca de sus familias, que estén en la posibilidad de tomar un camión, que sea relativamente rápido y barato llegar para estar acompañándolos en los días de visita, o que la defensa que tienen contratada pueda ir a las audiencias, a los juzgados en algún centro y no se les dificulte llegar. Muchas veces son consideraciones que deberían ser de primera importancia, pero los jueces no lo toman en cuenta. Y una mujer que tal vez tiene su vida hecha en La Paz, Baja California, o en Chiapas, en Huixtla, termina presa en un lugar en Morelos, a donde su familia ni sus defensores pueden llegar. En resumen, hay sobrepoblación. Es la única presión federal para mujeres en México y no hay presupuesto. La parte económica es solo una causa. Nos gustaría que esto se quedara ahí, pero no es así. Hemos visto, ¿no?, cómo hay recortes de agua, no hay recursos para papel higiénico, para las cosas más básicas, pero también para el tema de servicios a la salud, en donde no hay una atención adecuada, oportuna y constante de las mujeres para garantizar su salud física y su salud mental. Entonces, lo que está pasando en el CPS 16 es que las mujeres están desesperadas, las mujeres no tienen contacto con sus hijos y con sus familiares, las mujeres no ven una salida porque, hay que decirlo, la mujer en México es doblemente victimizada ante el sistema de justicia penal. Un estudio que hizo la Fundación Reinserta con personas privadas de la libertad y su acceso a la defensoría determina que una mujer es sentenciada 6 años más que un hombre por el mismo delito. La señora Leticia sabe perfectamente lo que pasa. Ha estado ahí y mantiene una comunicación constante con su hija Sara, quien sufre de hipotiroidismo y necesita un tratamiento cauteloso y constante. Pero esta atención no existe en el CFRS 16. Ella tiene que tomar su medicamento, se lo diagnosticó el especialista aquí en Sonora, de por vida por su problema de salud. Cuando ella llegó allí al CFRS 16, duró quizás 1 mes o 2 meses, no recuerdo exactamente, pero duró días sin su tratamiento. Cuando ella le da la crisis y ella se pone grave, porque su problema de salud ya es crónico. Sí, le han estado dando su medicamento, se lo dan por 10 días, diremos, y unos 20 días no, así supuestamente. Se lo dan 1 mes, 2 meses no. Y así hemos estado. Si la enfermedad que tiene Sara es una crisis per se, esto se agrava con los casos de tortura, malos tratos y falta de servicios que hay en el CFRS 16. Fue en general, pero a lo que mi hija me comentó, que la directora que estaba, pues era una directora, en una palabra, muy déspota, inhumana. Siempre ella quiso hablar con ella por su problema de salud, nunca le permitió. Le llevaban la comida perdida. Cuando ella llegó allá al centro, la tuvieron encerrada, creo que de 2 semanas, en un cuartito nada más, sin que le diera el aire de fuera, el aire libre. Les daban agua de la llave, le llevaban la comida, se la llevaban con gusanos. Y no fue mi hija la única que dio esta queja.
le llevaron unas tortas que llevaban gusanos la carne, le llevaban unos frijoles que estaban acedos, unas tortillas verdes. Pues dice que ella nunca se lo comió. Ella nunca se comió lo que le llevaban, ella prefirió aguantarse, dice, le llevaban unas galletitas ahí, pero pues se comía lo que podía, nada más que estuviera en buen estado. Ella sufrió una infección muy fuerte estomacal. Claro. De hecho, creo fue en ese entonces, hubo bastantes personas intoxicadas, que algunas fallecieron. Algunas fallecieron y no se dieron a conocer en los medios. Nosotros, bueno, yo supe lo que pasó y sé lo que pasa allá adentro, sé lo que se está viviendo, estoy muy enterada de lo que se está viviendo por ella. Claro. Ahí se está viviendo injusticias inhumanas totalmente. Y justamente tocando el tema de las muertes, se dice mucho que son suicidios porque las presas, las reclusas, personas privadas de la libertad ya no pues soportan estas condiciones inhumanas, porque esos son y se dan pues estos casos. ¿Sabe algo al respecto que sí sean en efecto suicidios? Bueno, la responsabilidad de la seguridad de cualquier cárcel es del Estado mexicano. Yo creo que la política de austeridad en el sistema penitenciario es de los grandes errores que hemos tomado.